Hola, bienvenidos al oráculo de la lectura crítica. Partiendo de la discutible hipótesis de que la pandemia produzca algunos cambios significativos en la conciencia y en la conducta colectiva, he sostenido que puede ser el arte en general y la literatura en particular, donde esa metamorfosis se manifieste con mayor claridad. Hasta ahora me he limitado a reflexionar, sin especular sobre sus alcances y características, desde el punto de vista de la creación o producción. Pero una nueva literatura también puede pensarse desde la perspectiva del lector, esto es, desde una nueva subjetividad con la que se comprendan, interpreten y valoren los textos post-pandemia o los del pasado. Me refiero a una nueva forma de leer, que bien podría considerarse otra forma de escribir. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, que la diferencia entre emisor y el receptor en la comunicación interpersonal, tal como se la considera tradicionalmente, me parece una falacia. Para comprobarlo basta con imaginar el diálogo entre dos personas. Más que escuchar, el receptor piensa en lo que dirá cuando le llegue el momento de emitir. Podemos considerar que en literatura ficcional leer es una forma diferente de escribir. Diferente porque es una escritura sin soporte material ni grafía. Es decir, que la diferencia entre un escritor y el lector es más técnica que lógica. Ambos, como todos nosotros, son esclavos del lenguaje, pero la relación que se establece entre ellos es desigual. El primero expone sus contenidos mentales, palabras, mediante signos gráficos organizados de determinada manera. El segundo utiliza esos mismos signos en beneficio propio. Con ellos, a medida que lee, elabora su propio texto sin notación, lo cual equivale a decir que el lector, sin saberlo, es un escritor sin escritura. Al leer siempre produce su propio texto y este es tan improbable que sea una copia del original como que se trate de algo completamente diferente. Pero entre una y otra excepción existe una amplia gama de grises, es decir, textos que basándose en el original lo modifiquen o alteren más o menos según la interpretación, las supresiones o añadidos, el relleno de vacíos, las respuestas a interrogantes que quedaron pendientes y la deconstrucción. Así podemos afirmar que una obra literaria nunca consiste en un solo texto. Siempre existe una multiplicidad determinada por su carga connotativa y la cantidad y calidad de los lectores. Por supuesto que esta diversidad está condicionada por el nivel polisémico, la pluralidad de sentidos de cada obra. La cantidad de textos diferentes que puede generar una novela de Pérez Reverte, por ejemplo, resulta ridícula en comparación con el Ulises de Joyce. De la misma manera, no existe una única composición musical.
Cada ejecutante o director de orquesta interpreta una misma partitura a su modo. Por eso al ejecutante también se lo llama intérprete. Lo mismo ocurre con los criterios de verdad y realidad. No se trata de conceptos unívocos y absolutos. Por otra parte, en el caso de la literatura ficcional, es totalmente discutible que el derecho de autor le corresponda al escritor. El lenguaje es un bien social y el significado no es una cuestión de propiedad privada. Se trata de un asunto público. ¿Por qué entonces el primer escritor de un texto ficcional puede reclamar ese derecho y no sus lectores, que seguramente escribirán, entre comillas, textos diferentes? Un caso paradigmático fue el del lector-escritor español Augusto Fernández Mayo, acusado de plagio por la viuda de Jorge Luis Borges, porque extendió a su antojo el cuento El Hacedor, del famoso escritor argentino. En lugar de plagio, un ejercicio de intertextualidad. Ni las reflexiones del teórico polaco Roman Ingarden, ni la hermenéutica del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, ni la estética de la recepción de Hans Rosenhaus y Wolfgang Iser llegaron tan lejos como lo que aquí he propuesto: considerar al receptor como un segundo escritor sin grafía. En contraposición con los paradigmas clásico-humanista, histórico-positivo y estilístico-formalista, en abril de 1967, en la Universidad Alemana de Constanza, Haus sostuvo que la relación del lector con la obra es de carácter dialógico. Además, que las obras leídas con anterioridad proporcionan al lector lo que llamó un horizonte de expectativas, es decir, lo que espera el lector de un texto, y que las respuestas de la crítica y de los lectores, ya sean de admiración, indiferencia o rechazo, están separadas de la propuesta del escritor por lo que llamó distancia estética, que en última instancia determina el carácter artístico o valor estético de la obra en cuestión. Aunque en contra de la mayoría de los pronósticos, en la sociedad global no se produzcan cambios significativos una vez superada esta pandemia, es de suponer que una experiencia tan radical y traumática modificará o alterará de alguna manera ese horizonte de expectativas, produciendo un nuevo tipo de recepción, interpretación de las obras nuevas o del pasado. Es decir, un nuevo tipo de escritura, entre comillas, por parte de los lectores. Es difícil imaginar que los lectores de Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire, colección de poemas publicada en 1857, los valoraron e interpretaron de la misma manera que lo hubiesen hecho si 9 años antes no se hubieran producido diferentes movimientos revolucionarios en casi toda Europa. En el mismo sentido,
Pensar que el horizonte de expectativas de los lectores estadounidenses se mantuvo invariable después de la Gran Depresión de los años 30 carece de sentido. Es todo por el momento y me despido hasta la próxima. Muchas gracias.